¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren bien. En este video vamos a realizar el análisis de datos correspondientes a la práctica número 3. Para este punto, ustedes ya deberían haber hecho sus experimentos correspondientes, así como la gráfica de puntos de los valores que obtuvieron en cada uno de los experimentos en papel milimetrado o papel milimétrico, en hojas de papel semilogarítmico y en hojas de papel log-log. El primer paso a realizar para hacer el análisis de datos es identificar en cuál de estos tres papeles es donde cae cada uno de los experimentos. La práctica o los experimentos están diseñados para que cada uno de ellos caiga en cada uno de los casos de papel milimetrado, semilog o log-log. ¿Qué es lo que voy a buscar? Como punto inicial es que mi gráfica o mi dispersión de puntos tenga un comportamiento más o menos semejante a una línea, o sea, que vaya siguiendo una línea. Porque los experimentos, al graficarlos en cada uno de estos papeles, van teniendo una tendencia a generar una curva o un segmento de una curva. Y solamente en uno de los casos es donde vemos un comportamiento de tipo lineal. Vamos a ver el caso número 1, donde yo yo encuentro que al graficar o al poner mi gráfica de dispersión, veo un comportamiento más o menos lineal. Para empezar, estoy viendo que mis datos, conforme va creciendo el valor de X, va creciendo el valor de Y. Esto me indica que tienen un comportamiento proporcional y van teniendo una tendencia más o menos recta o una tendencia de forma lineal. Entonces, una vez que yo tengo he encontrado que mis datos generan algo más o menos similar a una línea en el papel milimetrado, me dispongo a hacer la ecuación de la recta o a calcular la recta que va a pasar a través o que va a tratar de especificar la tendencia de estos puntos. Para ello me auxilio de la ecuación que ya conocemos, que es la ecuación de la recta, donde yo tengo que y va a ser igual a la pendiente multiplicado por el valor de x más la ordenada al origen. Los valores de pendiente y de ordenada al origen los tienen en el manual de prácticas correspondiente. Vamos a identificar cada uno de estos valores. Yo tengo que la pendiente de esta ecuación de mi recta va a ser igual al número de datos que yo tengo o de muestras que yo tomé, multiplicada por la sumatoria de cada uno de los valores de x por cada uno de los valores de y. Esto es la sumatoria de x1 por y1 más x2 por y2 más x3 por y3 y así sucesivamente hasta llegar a xn y yn. Luego todo esto menos la sumatoria de cada uno de los valores de x. Esto va a ser la suma de x1 más x2 más x3 hasta llegar a xn. Igualmente aquí, esto es la sumatoria de cada uno de los valores de y, va a corresponder con la sumatoria de y1 más y2 más y3 hasta llegar a yn. Todo esto va a ser dividido entre el número de muestras multiplicada por la sumatoria de cada uno de los valores de x elevados al cuadrado. Esto es x1 elevado al cuadrado más x2 elevado al cuadrado más x3 elevado al cuadrado, así sucesivamente hasta llegar a xn elevado al cuadrado. Y luego esto menos la sumatoria de cada uno de los valores de x. Es similar al término que tenemos acá arriba, pero esta sumatoria va a estar elevada al cuadrado. Noten que es distinta la operación que tenemos entre un elemento y otro. Entonces, siguiendo con la fórmula para obtener la ordenada al origen, esto es la sumatoria de x de cada uno de los valores de x al cuadrado por la sumatoria de cada uno de los valores de y, menos la sumatoria de cada uno de los valores de x multiplicada por la sumatoria de cada valor de x multiplicada por cada y. Todo esto dividido entre el producto del número de muestras multiplicado por el valor de la sumatoria de cada uno de los valores de x elevados al cuadrado menos la sumatoria de cada uno de los valores de x elevado al cuadrado. Para
para tener un índice o un valor que me especifique o que me diga qué tan relacionados están estos datos con una línea recta, digo, perdón, con qué tan, qué tanta relación lineal tienen ambas variables. Tenemos el coeficiente de relación de correlación de Pearson, cuya fórmula es esta. Ya no voy a detenerme a explicar cada uno de los términos. Creo que ya los definí todos previamente. Y aplicando esta fórmula lo que voy a obtener va a ser un valor que va a estar entre 1 y menos 1. Ahora, ¿qué me quiere decir si yo tengo 1 o si yo tengo menos 1? Esto lo podemos ver en estas gráficas que tengo acá abajo, donde yo puedo ver que si tengo un valor de 1 positivo corresponde a una correlación positiva perfecta, lo cual me dice que hay una correlación lineal entre los valores de X y los valores de Y. Corresponden a una línea que me indica que son directamente proporcionales. Si yo tengo un valor alrededor de 0.9, lo que me indica este valor es que los valores están relacionados positivamente de manera fuerte. Si yo tengo un valor de 0.5, lo que tengo es una correlación positiva, pero esta relación es un poco pobre. Cuando tenemos un valor de R igual a 0, lo que estoy viendo es que no hay una correlación entre ambos valores, entre ambas variables. Cuando tengo y así sucesivamente hasta llegar al valor negativo. Cuando veo un valor negativo, lo que me está especificando este coeficiente de correlación es que la relación es inversamente proporcional. Aquí yo tengo que, conforme incrementa el valor de X, disminuye el valor de Y y viceversa. Entonces, esta correlación lineal, al igual que la correlación positiva, correlación negativa, al igual que la correlación positiva, lleva estos mismos parámetros hasta llegar a uno que es una correlación negativa perfecta. Esto se puede ver mejor en estas gráficas, donde empiezo con R igual a menos 1, así hasta llegar a R igual a 1. Ahora pasamos a otro término que es el coeficiente de determinación. Este coeficiente se calcula a través de esta fórmula, que es exactamente la misma que para la correlación de Pearson, pero está elevado al cuadrado. Es exactamente la misma son las mismas operaciones, únicamente que este término lo elevamos al cuadrado. Esto me va a dar valores entre 0 y 1. ¿Y esto qué me quiere decir? Que este coeficiente de determinación me identifica o me dice qué tan relacionados están los datos experimentales con la curva de ajuste que yo acabo de determinar. Vamos a ver un pequeño ejemplo donde yo tengo una tabla de datos, en este caso tengo estatura y peso de un grupo de alumnos, donde estos datos están de forma desordenada. No puedo identificar bien cuál es la tendencia, para ello hago una gráfica de dispersión donde veo todos estos datos agrupados en una hoja de tipo milimétrico. Esto que veo más o menos se ajusta a un comportamiento lineal, donde yo especifico que mi variable independiente es la estatura y la variable dependiente es el peso. Cuanto más alto es un individuo, más peso o más masa tiene. Entonces, aquí veo una correspondencia más o menos de tipo lineal, como les menciono otra vez, y entonces empiezo a trabajar con mis datos. Mi gráfica, en vez de, bueno, ya en este caso ya omití poner el dato de la estatura y el peso, y puse únicamente las variables como X y Y. Si yo recuerdo, si yo reviso las fórmulas de la pendiente y de la ordenada al origen, puedo ver que necesito hacer operaciones antes para encontrar estos valores. Entonces, primero hago la operación o hago de mis dos columnas, hago una tercera que va a corresponder al valor de cada X por cada y también una cuarta columna que va a contener cada uno de los valores de X elevados al cuadrado. Esto queda de esta forma. Esta columna de la tercera
corresponde a cada uno de los valores de x multiplicados por el valor de y. Y luego esta última columna, o la cuarta, corresponde con cada uno de los valores de x elevados al cuadrado. Por último, lo único que me queda hacer es realizar la sumatoria de cada una de estas columnas, y con esto obtengo este valor que corresponde a la sumatoria de cada uno de los valores de x. Esto corresponde a la sumatoria de cada uno de los valores de y esto corresponde a la sumatoria de cada x por cada y esto a la sumatoria de cada uno de los valores de x elevados al cuadrado, que corresponden, perdón, a este término. Únicamente me queda sustituir para obtener el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. Con lo cual, sustituyendo en mi ecuación de la recta, me queda de esta forma. Y no quiero hacer muy engorroso el video con tanta fórmula, entonces voy a entregarles únicamente el puro resultado. Se aplica la misma fórmula que les mencioné previamente. Se sustituyen datos y con ello obtenemos este valor. Este es el coeficiente de correlación de Pearson y este es el coeficiente de determinación. Este coeficiente me dice que, para empezar, vemos el signo y es positivo, lo que me especifica que hay una correlación positiva, una correlación lineal positiva. Quiere decir que conforme va incrementando X, va incrementando Y. Y este valor me dice qué tan fuerte es la relación lineal entre estas dos variables. Es bastante buena. Y ahora pasamos a ver el coeficiente de correlación de Pearson. Con respecto a una línea de tendencia lineal, vaya la redundancia, es un 75%, bueno, tenemos una relación del 75% de los puntos experimentales con la línea de tendencia que acabamos de generar. Ya expresando los datos o los resultados, yo tengo mi gráfica de dispersión, dibujo mi línea de tendencia que corresponde con esta ecuación y expreso mis coeficientes. Algo que también tienen que notar en sus experimentos es que el caso de los datos atípicos también tiene que discriminarlo, más bien los datos atípicos tienen que discriminarlos. Esto es, cuando yo tengo una agrupación de datos de una gráfica de dispersión, veo que tienen un cierto comportamiento o una cierta línea de tendencia y de repente bota uno que otro por ahí se salen de esa tendencia, tengo que yo tener el criterio para poderlo discriminar, porque se puede deber a datos tomados con algún tipo de error. Un error de tipo instrumental, algún tipo de error aleatorio, que tal vez me di mal, que el instrumento está fallando, que un error de paralaje. Ustedes pueden ser capaces inclusive de identificar a qué se debió este dato atípico. Pero ¿cuál es la influencia que yo tengo al hacer los cálculos y no discriminar este dato atípico? Si se dan cuenta, aquí tenemos con estos datos, tenemos una ecuación, al tratarla con las ecuaciones que ya vimos previamente, y nos dan coeficiente de determinación de 19, que quiere decir que tenemos un 19% de, de relación de estos puntos experimentales con respecto a la línea de tendencia que yo tengo aquí. Ahora, si este dato yo lo discrimino o lo quito de los cálculos, lo que tengo es una ecuación que tiene otros parámetros distintos a los que tenía con el dato atípico incluido y me da una R cuadrada de 0.98, que es una bastante o muy buena relación de los puntos con esta línea de tendencia que estoy marcando. Entonces, tengan un poco de criterio para identificar
dentro de sus datos si es que tienen algún tipo de elemento con estas características. Para el caso semilogarítmico, yo en este caso voy a poner un ejemplo donde tengo una cantidad de bacterias que está creciendo. Monitoreo el crecimiento de unas bacterias durante 21 días. Entonces, para el primer día tengo una cantidad de bacterias, para el segundo, tercero, cuarto, así hasta el 21, tengo una cantidad de bacterias. Entonces, estos datos así en forma de tabla no me ayudan para poder pronosticar o poder modelar un tipo de tendencia de estos datos. Entonces, si lo grafico, o el primer paso para identificar cuál es el comportamiento es graficarlo, lo grafico en papel milimétrico y puedo ver que hay una tendencia, bueno, no corresponde a una línea dentro del papel milimétrico, entonces veo que tiene una pequeña forma de curva, entonces descarto que sea un arreglo de tipo lineal o proporcional, entonces paso al caso semilogarítmico y puedo ver que los datos siguen una tendencia más o menos uniforme sobre una línea, es bastante notorio. Y después paso al caso log-log, donde también me dibuja este tipo de datos, me dibuja un comportamiento de forma de curva, por lo tanto descarto este también y me quedo con el caso semilogarítmico. Entonces yo puedo ver que aquí hay una correspondencia de los datos sobre el eje X con los datos que tengo aquí sobre el eje Y, pero esta escala está, digamos, le estamos aplicando logaritmo a a los valores sobre el eje Y. Lo que me quiere decir que los valores de Y corresponden, los valores logarítmicos de Y corresponden a los valores de X. Entonces, esto está variando de forma logarítmica y esto está variando de forma, digamos, normal. La ecuación de la recta, entonces, me quedaría de la siguiente manera. Ya que identifico los datos, veo que el eje de las Y, perdón, está variando de forma logarítmica. Esto expresado ya en forma de una ecuación me quedaría de la siguiente manera, donde ahora no tengo a Y. Esto tiene la forma de Y es igual a mx más b, pero yo sé que para que esto se corresponda, tengo que aplicarle el logaritmo a el valor de Y por esta situación o por esta forma que yo tengo aquí identificada dentro de mi escala, de mi hoja semilogarítmica. Entonces, los valores de Y les voy a aplicar logaritmo para que tengan una correspondencia con los valores de X. Al igual le tengo que aplicar logaritmo a la ordenada al origen. Estos valores, al momento de introducirlos dentro de la ecuación para obtener a M y a B, los voy a tener que, a X los voy a meter tal cual para hacer las sumatorias. Pero los valores de Y, a cada uno les tengo que aplicar el logaritmo y esos los voy a utilizar como los valores de Y en la correspondiente fórmula. Al igual, yo voy a obtener con esos valores un valor de la ordenada del origen, pero realmente lo que estaría obteniendo al introducir esos valores de logaritmo de Y, no voy a estar obteniendo la ordenada del origen directamente, sino que lo que voy a obtener va a ser el logaritmo de B. Ahora de esta ecuación, yo necesito encontrar la ecuación únicamente con la variable dependiente de este lado de la igualdad. Necesito quitar esta operación de logaritmo, para lo cual yo puedo poner o poner estos términos como exponentes de una base E, y con esto quito el logaritmo de aquí. Estas son operaciones complementarias una de otra, y esto me quedaría únicamente como Y de este lado de la igualdad, y del otro tendría a la base E elevada a la mx más logaritmo de b. Esta operación de suma de exponentes me indica que aquí abajo tengo una base E elevada a la mx y otra base E multiplicando a otra base E
elevada a la logaritmo de b. Esa base e elevada al logaritmo de b, pasa lo mismo que en esta operación, me queda únicamente b, con lo que me queda la siguiente ecuación. Con esta ecuación yo puedo ver el crecimiento de bacterias en función de la cantidad de tiempo que esté pasando. Este fenómeno ya está bastante estudiado, pero me ayuda a verificar que realmente, siguiendo este procedimiento, yo estoy en lo correcto. Para cuestiones que no son tan claras o tan documentadas como lo es esta, ustedes también pueden estudiar la naturaleza de sus datos. No somos máquinas que nada más nos dedicamos a procesar datos y entregamos resultados como una calculadora, sino que también deben tomar en cuenta la naturaleza de sus datos. Y bueno, en este caso hasta aquí quedaría este caso semilog. Le haríamos exactamente los mismos cálculos de R y de R cuadrada con las correspondientes fórmulas, donde a cada y o cada valor de y que corresponde dentro de la fórmula no va a ser una y, sino va a ser logaritmo de y de cada uno de esos valores. Ahora el caso log-log. Yo tengo mi dispersión de puntos, digo mis tablas de puntos, y los introduzco en una hoja de tipo milimétrica y veo que sigue una tendencia de una curva. Entonces veo o deduzco que no es lineal. Paso a la hoja de papel semilogarítmico, gráfico, y veo que sigue siendo una curva. Determino que no es exponencial. Roto el eje de logaritmos y ahora lo pongo como el eje X. O el eje que está aplicando el logaritmo lo dejo sobre el eje X. Y gráfico y veo que tampoco es logarítmica. Entonces gráfico sobre el eje X, sobre el papel log-log, y me entrega una recta. Entonces deduzco que este comportamiento es de tipo potencial. Para ello entonces tengo que el logaritmo de los valores en X está variando de forma proporcional al logaritmo de los valores en Y. Entonces la ecuación de la recta me quedaría de la siguiente forma. Logaritmo de Y va a ser igual a m por logaritmo de X más logaritmo de la ordenada al origen. Esto para obtener el valor de m, no voy a utilizar a x directamente, sino que le tengo que aplicar logaritmo natural de x a todos los valores de x. Y de igual manera, a todos los valores de y les tengo que aplicar logaritmo natural. Y de la ecuación de la ordenada al origen, no me va a entregar directamente el valor de la ordenada al origen, sino que me va a entregar el valor del logaritmo de la ordenada al origen. Una vez con estos datos, bueno, con esta ecuación, yo necesito encontrar la forma de esta ecuación o de este comportamiento, de la ecuación que se ajuste a este modelo. Y para ello yo recurro a poner o a quitar este logaritmo natural de aquí, de este lado de la igualdad, y es colocando estos términos como exponentes de una base e. Antes de pasar a ese punto, yo tengo aquí una operación de m multiplicada por el logaritmo de x. Aprovecho la propiedad del logaritmo y paso ese exponente, esta multiplicación o este elemento que está multiplicando como exponente de esta base x. Y ahora sí, recurro a hacer estos exponentes de la base e, y igual que que en el ejemplo pasado, aquí esto me entrega únicamente y, esto me entrega únicamente x a la m y esto me entrega el valor de b. Y la ecuación me queda de esta forma. Hasta aquí voy a dejar este video. Si requieren que haga algún ejemplo con el caso semilog y loglog, por favor háganmelo
notar. Y si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, háganmelos a través de la plataforma de Classroom. Muchas gracias.